les contábamos, nos encontramos con Pedro Cateriano y Fernando Tuesta, a quien le agradecemos su compañía esta noche. Vamos a escuchar primero, Perla, o arrancar esta conversación, mejor dicho, con este último audio que ha presentado IDL Reporteros. En este caso, toca pues a un vocal supremo, al señor Inostroza Pariachi, ¿verdad? Así es, él es juez supremo, César Inostroza Pariachi, y él conversa en el siguiente diálogo sobre la posible absolución de un acusado de violación a una menor de edad. Adelante, por favor. Porque es menor de edad, chica ahora. 10 años. 11 añitos. Pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir el expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? Evidentemente siempre hay que entender un poco más el contexto, pero es lo suficientemente indignante lo que uno escucha. Así conversan los vocales supremos, don Pedro Cateriano. Decir, bueno, entonces, ¿qué cosa le hacemos? ¿Lo absolvemos? ¿Le bajamos la pena? ¿Qué hacer ante esto? Por supuesto, tiene una problemática detrás, pero ¿cuál es su impresión de este audio? Este nuevo audio realmente es una vergüenza, es indignante, pero refleja el actual estado de situación del sistema de justicia, ¿no? Esto no es una novedad, lo sabíamos, teníamos en cuenta que habían esta clase de cosas, pero no las pruebas, no teníamos las pruebas. Un poco lo que aconteció en la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos cuando apareció el Vladivideo, ¿no? En esta ocasión, estos audios desnudan, ¿no?, el proceso de descomposición del Poder Judicial, del Ministerio Público y del sistema de justicia en el país en general, ¿no? Y ciertamente afecta gravemente al sistema democrático en el país. Ese es uno de los tantos audios que vienen siendo revelados por IDL Reporteros, pero seguramente es el que más indigna porque se trata de un caso de violación a una menor de edad, doctor Tuesta Soldevilla, pero como bien lo dice el señor Cateriano, es un claro ejemplo de la podredumbre, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las cosas en el Poder Judicial. Doy un telefonazo, hermano, amigo mío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le bajo la pena, ¿cómo hago? ¿Qué no hago? Entonces, urge una reforma y además una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la institución encargada justamente de nombrar a los jueces y fiscales del país. ¿Cómo no estar indignado por estos audios, particularmente con el último? Pero como ha señalado Pedro, es algo que se conocía, se sabía, pero no deja de ser revelador y nuevamente indignante por la forma en cómo se dicen estas cosas, sobre los temas en que se tratan. Pero este es un punto, creo, tan crítico y en donde además no se puede eludir tomar acciones. ¿A quiénes les corresponde tomar acciones? Ese es el tema, ¿no? Dentro del Poder Judicial, a las instancias correspondientes, en relación al Consejo Nacional de la Magistratura, hay simplemente dos salidas claras: o ellos renuncian, ya el propio Consejo ha iniciado acciones también de investigación, pero es al Congreso de la República que le corresponde, digamos, si es que así se toman las acciones, de remover de sus cargos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero resulta que en el Congreso hay intereses cruzados y entonces estamos ahí ante una situación también complicada. Para remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se requiere una votación calificada, estamos hablando de 87 votos, si mal no recuerdo, pero además ante un Consejo que, por ejemplo, en estos días había iniciado una investigación preliminar ante el jefe de OMPE y tenía que resolver sobre eso. ¿Cómo un Consejo de esta naturaleza puede evaluar, digamos, una gestión como el del jefe de la OMPE, que habría incurrido presumiblemente, ¿no?, en actos que lo comprometen, a ellos que están más comprometidos todavía? A 3 meses de las elecciones. Pedro Cateriano, estos audios en realidad llegan como suerte de un colofón, de un contexto mucho más grave que yo creo que no ha
motivado la reacción de la clase política, un poco como lo que dice Fernando. Estamos hablando de un Consejo Nacional de la Magistratura que nombró a este señor de la OMPE, ahora lo tiene que investigar porque se denunció favorecimientos al partido del señor José Luna, pero resulta que en todos estos audios vuelven a saltar personajes de los cuales ya habíamos escuchado en las últimas semanas. Salta el nombre del señor Cabaza, ex gerente de gestión electoral de la OMPE, que ahora trabaja con el señor Luna y que tendría un alto grado de influencia, no solamente en la OMPE, sino ahora entendemos en el Consejo mismo Nacional de la Magistratura. Salta el nombre del consejero Noguera, que vimos en las últimas semanas. Él le había vendido una casa a Luna, después de haber sido nombrado consejero, y esa casa sigue a nombre del señor Noguera. Se la vendió por $400.000 a la Universidad Telesub, que también salta en estos audios. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Cómo la sociedad y la democracia puede defenderse ante la erosión de sus instituciones tutelares? Cuando estamos hablando de la OMPE, cuando estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura, estamos hablando de las bases del sistema democrático. ¿Qué hacer? Sin duda alguna, además, hay dos mezclas que son letales, ¿no? La politización y la corrupción. Porque acá hay intereses políticos que ya no son ocultos, que están abiertamente ante la opinión pública. Hace algunos días un semanario ha denunciado, por ejemplo, que ya está en campaña para ocupar la presidencia del Poder Judicial una persona que fue el personero del partido aprista. Entonces, si mezclamos los intereses políticos en órganos del Estado que deben actuar al margen de la política, que tienen la obligación de ser independientes y neutrales en su actuación, ciertamente han desnaturalizado y corrompido totalmente estas instituciones. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas urgentes. Y creo que el llamado a liderar sin interferir ni violar el equilibrio de poderes del Estado, ni la autonomía del Poder Judicial, o su independencia y del propio Ministerio Público, es el presidente de la República. En una situación tan dramática, el presidente de la República tiene que liderar y adoptar medidas para salir de este atolladero constitucional grave. Porque, ¿qué cosa es lo que ocurre en el Congreso? Hay intereses creados de carácter político para proteger a todos estos funcionarios que han estado al servicio no de los intereses del país, sino de los intereses político-partidarios de las personas que subalternamente los colocaron ahí. Ocurre que en esta clase de situaciones, gracias a estos audios, se conoce este estado putrefacto de estos órganos constitucionales. Estamos hablando entonces de intereses políticos que cada vez son más evidentes. Entiendo que solamente en esta legislatura se han presentado 14 proyectos en el Congreso de la República para la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, pero proyectos que no han sido puestos a debate en ningún momento, o sea, cero interés de querer justamente darle la oxigenación necesaria que esta institución tan importante necesita. ¿Por qué, por ejemplo, doctor Tuesta, la Comisión de Constitución del Congreso o la Comisión de Justicia del Congreso no tienen unas sesiones extraordinarias para ver este tema con carácter de urgente? Debieran de tenerlo. Es más, ante estos audios que salió en la última semana, tiene que pronunciarse, por un lado, sí creo, el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema. El Congreso de la República tiene un papel pues fundamental. No he escuchado, por lo menos en estos 2 días que han aparecido los audios, a aquellas personas que tienen pues autoridad en el Congreso, los voceros principales. Esperemos que mañana esto suceda. Pero tienes razón, este es un tema que más ha salido de fuera del Congreso que dentro del Congreso, por más que han aparecido proyectos de ley. Ahora, no es fácil. No es fácil porque la pregunta es, ¿de dónde salen estos señores? Son 7. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, un representante de la Corte Suprema, un representante del Ministerio Público, un representante elegido por voto universal del Colegio de Abogados de Lima, pero cuando hay elecciones parece que estuvieran pues ante un puesto ejecutivo, ¿no? De los colegios profesionales, muchos de ellos ganan por el número aplastante que tienen, no conocen sobre los temas, es lamentable. Entonces, incluso, por ejemplo, los representantes de las facultades de Derecho públicas y privadas,
están representados allí, digamos, abogados, decanos de las principales facultades de Derecho del país, o que han sido personas reputadas y con gran prestigio profesional. No, y casi nunca. ¿Por qué? Porque ahí viene el otro problema. Hay 147 universidades en nuestro país, de las cuales cerca de 100 son privadas, y donde muchas de ellas ya conocemos la calidad de la que se trata. Bueno, entre ellas eligen a muchos de estos representantes, que a su vez tienen intereses cruzados, decía, por ejemplo, intereses en el tema de la universidad, que se agrupa también alrededor de la Comisión de Educación. Entonces hay un tema realmente complicado, porque entonces habría que tener propuestas claras. ¿Cómo se debe componer, por ejemplo, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Seguir con el tema de los colegios profesionales? Entonces muchos colegios profesionales han dejado de ser realmente esas instituciones de alguna manera, filtros de la calidad profesional, de ninguna manera. Ahora mismo estamos viendo, varios de ellos representan, por ejemplo, a estas instancias de origen, y creo que son altamente cuestionables. Hay que cuestionar, hay que proponer y hay que exigir un debate y una pronta reforma, porque es una reforma constitucional. No es fácil también, no estamos hablando ya de 2 legislaturas. En lo inmediato, ¿qué se puede hacer? Yo creo que si es que, vista la investigación del caso, el Congreso debe decidir rápidamente, además, la remoción de los miembros implicados en estos sucesos de escándalo. Por lo demás, sin embargo, lo conversamos con Enrique hace un rato, esto trae problemas en la decisión que se va a tomar sobre el jefe de la OMPE. Así es. Porque si es que 3 se inhiben, estamos hablando solamente de 4 miembros del Consejo. No estoy seguro, no me acuerdo de los términos de reglamento, sobre cuánto se debe tomar una decisión de si se remueve o no al jefe de la OMPE. En consecuencia, estamos ahora atrapados en una serie de problemas que creo hay que tener mucha finura y, sin embargo, decisión institucional y política. El Poder Judicial, el Poder Judicial acaba de publicar la siguiente información a través de su cuenta oficial en Twitter, si lo podemos poner en pantalla, por favor. Último minuto, dice, la presidencia del Poder Judicial ha convocado para mañana de manera extraordinaria a sala plena de la Corte Suprema a fin de emitir un pronunciamiento ante las graves denuncias periodísticas que involucran a algunos jueces. Bueno, esa es una primera reacción. Ahora, Pedro, con lo que está diciendo Fernando Tuesta, usted afirma a quien le corresponde asumir un liderazgo es al presidente de la República. Estamos hablando de un liderazgo en realidad político, ¿no? Exacto. Porque en términos constitucionales el Ejecutivo no tiene control sobre estas instituciones. Pero cuando Fernando afirma, ok, estás hablando no solamente del Consejo Nacional de la Magistratura, estás hablando de la OMPE, dentro de 3 meses hay elecciones, el señor Castillo es cuestionado, pero claro, en realidad pareciera, a mí me recuerda el caso del señor Castillo al del señor Papelito, a su predecesor Fernando, ¿no? Porque pareciera, yo no sé si sea una persona proa o no, pero por lo menos parece que todos los goles han entrado por la guacha, porque lo que tienes es un organigrama, incluso con gente que usted, Fernando, sacó en su momento. Así es. Era gente que trabajaba en la OMPE de Montesinos. Esto es inadmisible. Entonces, cuando hablamos de la necesidad, Fernando nos ha descrito, ¿no?, cómo podría reaccionar el Congreso en sí, estamos viendo el Poder Judicial, pero cuando hablamos del impulso político de este liderazgo, ¿cómo es que el presidente podría convocar esas fuerzas? ¿Y por qué tiene que ser el presidente? Porque hemos visto que al fujiaprismo en el Congreso no le entran balas. Un caso que es absolutamente ilustrativo. La ciudadanía viene reclamando que se tipifique como delito el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Hasta ahora el Congreso, a pesar del escándalo ocurrido, no tramita este proyecto de ley. Entonces lo que se requiere es convocar a la ciudadanía y que el presidente lidere este movimiento para forzar no solamente una reflexión ciudadana, sino que actúen los órganos del Estado. Felizmente ha salido este pronunciamiento de la Corte Suprema. Ya el fiscal de la Nación ha dispuesto una investigación preliminar de oficio. Yo francamente no creo, además se requiere una votación calificada de 2/3 del Congreso para poder remover a los miembros del Consejo de la Magistratura. No confío en este Parlamento, la verdad, siendo sinceros.
Por el contrario, creo que hay enjuagues entre el fujimorismo y el aprismo con estos consejeros. Entonces, si vamos a destapar la olla, lo que requerimos es que alguien, ¿no es cierto?, ejerza ese liderazgo. El llamado es el presidente Vizcarra en este contexto de gravedad y de descomposición institucional. Ahora, sí, de lo que se trata además es de alejar, ¿no es cierto?, la política de la elección de estos jueces que tienen que contar con toda la imparcialidad, pero además con toda la catadura moral que se necesita para asumir un cargo como este. Habría que revisar también, hablábamos hace un rato sobre las propuestas que se han presentado en el Parlamento, esos proyectos de ley para la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura. Y algunas de estas propuestas, una presentada por el congresista Héctor Becerril, otra presentada por Peruanos por el Cambio, por ejemplo, estaban evaluando la posibilidad de que los miembros sean elegidos, uno por el Congreso de la República y otro por el Ejecutivo. Entonces, al final, la cura podría terminar ser peor que la enfermedad. ¿Cuál debería ser el modelo al que tendríamos que apuntar con este tipo de descomposición? Mira, inicialmente la idea del Consejo parecía buena, digamos, instancias más o menos, para empezar, diferenciadas, origen diverso, pero creo que no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado, sobre todo quienes vienen de universidades, de colegios profesionales, básicamente, no digo que en general. Estaba pensando, y ya en realidad una reflexión antigua, que debiera constituirse una suerte de un colegio electoral compuesto por representantes de las más altas instancias. Por ejemplo, la Comisión Nacional Anticorrupción están representados el presidente de la Corte Suprema, de la PCM, la Defensoría del Pueblo, etcétera. Podrían ser, digamos, un colegio de, no sé, 8 o 10 personas que a través de concurso público puedan nombrar, por ejemplo, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o a otros puestos también de alta dirección. Hay modelos de esta naturaleza. Es simplemente una idea, pero que no ha funcionado la que tenemos, definitivamente no. Ahora, incorporar esta figura de ejecutivo más parlamento, creo que efectivamente, en nuestro caso, en el contexto que vivimos, por el tipo de Congreso que tenemos y en general, para empezar, no despierta ninguna confianza. Y en segundo lugar, hay demasiados intereses cruzados como para quedar en manos del Parlamento. Lo que harían es lo que hasta hace poco, recuerdas, no en este Parlamento, sino en el anterior, se acusó pues de la famosa repartija. Cuanto más puestos tienes para escoger, los vas a juntar todos y vas a decir Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Magistratura, Defensoría del Pueblo, y vas a comenzar a repartir. Y eso es lo peor de los escenarios, el peor de los escenarios. Ahora, el señor Inostroza Pariachi, protagonista de este audio, es un viejo conocido. Es un señor que ha tenido varias denuncias con respecto a enriquecimiento o signos de enriquecimiento, propiedades en el exterior, ¿no? Y sin embargo, el señor ha ido, digamos, y no solamente usted acaba de mencionar también a otro magistrado que en su momento, yo recuerdo, ha sido incluso defensor de todo el tema de tragamonedas, ¿no? Y que ahora podría ser el próximo presidente del Poder Judicial. Es decir, los periodistas conocemos más o menos las historias de esto. Y el presidente del Poder Judicial, pues, Duverly Rodríguez, siempre nos ha dicho que la corrupción no es el principal problema del Poder Judicial. Eso lo ha reiterado. Aquí también hay un tema de institución, ¿no? O sea, el propio Poder Judicial no ha hecho de ninguna manera lo suficiente para que lleguemos a esta situación. A ver, la Constitución garantiza la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Por lo tanto, era el Consejo Nacional de la Magistratura el órgano encargado de no solamente fiscalizar y evaluar la tarea de los jueces y fiscales, ratificarlos periódicamente, sino también el llamado a adoptar medidas correctivas. Pero de otro lado, el Poder Judicial como órgano independiente tiene también la obligación de ejercer sus atribuciones dentro del marco de la Constitución y la ley. Es decir, no existe un poder del Estado al margen de la Constitución y la ley. Entonces no es dable que se exija, ¿no es cierto?, la aplicación de la ley para algunos casos o poderes del Estado y para otros no. Y en ese sentido, el Poder Judicial también tiene que ser consciente de la crítica situación en la que nos encontramos como consecuencia de la complacencia o de no haber enfrentado con firmeza problemas cuando
se presentan. ¿Y qué es lo que ocurre a raíz de estos hechos? El escándalo suele durar una semana, 10 días y 15 días en los medios de comunicación. Transcurre ese tema y aparece otro. Y los procesos que se deberían llevar adelante con neutralidad, respetando la legalidad, lamentablemente no se llevan adelante o duermen el sueño de los justos. Es decir, se juega a la duración eterna de los procesos para que simplemente la gente se olvide de lo ocurrido en el Ese punto país. me parece muy importante porque hay que ver qué viene después, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las sanciones que estos presuntos implicados en esas grabaciones puedan recibir? Ahora, leía por ahí el Twitter de un periodista que decía que estas grabaciones obtenidas por espionaje telefónico no son evidencias y que, por ejemplo, en el caso de Petroaudios, todos fueron absueltos. Y eso es jurisprudencia, porque el juez no tomó en cuenta esas grabaciones que revelaron los actos de corrupción en ese momento. Podría pasar lo mismo en este caso. Pero hay dos momentos, ¿no? Si es que estas personas se mantienen en el cargo ahora y luego los procesos que corresponden a nivel administrativo, civil, penal, en algunos casos. Ahora lo más importante es que estas personas deben dejar el cargo a través de los canales institucionales correspondientes. Porque es difícil pensar que estos 3 miembros, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, puedan evaluar a los que están en el proceso actual para ascender o para ingresar a la carrera judicial o al Ministerio Público. ¿Cómo van a evaluar ellos? No tienen ahora ninguna legitimidad, por decirlo menos. Pero hay un aspecto que me preocupa mucho y que Enrique lo señaló al inicio de la entrevista. Hay un grupo corrupto que se mueve a través de muchas instituciones. Los nombres son reiterados. La misma denuncia de IDL Reportero lo señala. Han estado en la Centralita, han estado en la OMPE, han estado en el Consejo Nacional de la Magistratura, aparece en la Corte Suprema, en la Corte del Callao. Son los mismos nombres. Esta gente viene efectivamente de la época de los 90. Es gente que se ha reciclado. Y ellos en realidad prestan servicios a quienes les pagan. No son pues, no tienen camiseta política, no tienen ninguna camiseta de ningún tipo. Y es gente que pasa de una manera desapercibida. Salen de una institución y a quienes se juzga evidentemente son las autoridades que tienen que responder. Pero no hay que dejar de mirar a esta gente que le ha hecho mucho daño al Perú y ha corroído las instituciones desde hace mucho tiempo. Y se les debe de conocer, y los medios de comunicación deben demostrarlo y de hacer más público que esta gente de verdad, o evidentemente, no funciona sin estas autoridades. Pero estas autoridades no van a poder hacer nada sin a su vez este grupo. Volvemos de tiempo. Muchas gracias, Pedro Cateriano, Fernando Tuesta, muy interesante. Efectivamente, esto es una telaraña, esto es un mapa, esto es toda una complejidad que esperamos en los próximos días, pues la prensa redoble sus esfuerzos, ¿no?, para exponer toda esta situación. Y en manos de qué jueces estamos a veces, ¿no? De un juez que es capaz de levantar el teléfono para negociar la absolución o bajarle la pena a un procesado por violación a una menor de edad. Una pausa, regresamos con lo último de Mayuya. Volvemos.